Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 57. Londres 1. 1888 DC. El vapor llenaba la cámara subterránea, consecuencia de la mera presencia de su compañero Caster, que solo se amplificaba cuando trabajaba. Y últimamente trabajaba constantemente. Ambos lo hacían. ¿Más modificaciones?, preguntó mientras se acomodaba en su mesa, empezando a coger los viales que necesitaría. Nuestro amo sigue insatisfecho con mis creaciones. Una vez, al comienzo de su invocación, la voz del sirviente había logrado cierta inflexión, a pesar de que provenía de las profundidades de su armadura mecánica y sonaba completamente artificial. Esos días habían quedado atrás. Ahora, sonaba exactamente como el robot que aparentaba. Frío, mecánico y distante. A pesar de ser la cumbre de la ingeniería y el vapor, no cumplen sus expectativas. A algunos les encuentra defectos en su rendimiento en combate, y por la gran cantidad de los que regresan dañados o completamente destruidos, no puedo criticarlo por eso. Saltaron chispas cuando el sirviente con el que compartía el taller empezó a soldar una pieza de metal con otra, con el soplete en sus manos llameando. Otros no lograron contener ni aprovechar adecuadamente. Se necesitan más refuerzos. Su mirada se fijó en la enorme, probablemente llamada masa, apoyada contra una pared cercana. Pero a efectos prácticos, era un garrote, uno enorme. Y una de las formas en que su compañero ponía a prueba sus creaciones. Anticipó que pronto la usaría, y el taller resonaría con el sonido del metal contra el metal. El de combate, en lugar del de la forja. Siguió un silencio que se prolongó, mientras trabajaban en sus proyectos individuales. ¿Y tu trabajo? Estaba demasiado sereno para sobresaltarse, las manos temblorosas para cualquier alquimista eran una ruta rápida al desastre, que iba de lo irritante a lo catastrófico e increíblemente fatal, al oír la voz de su compañero, pero lo pilló por sorpresa. Una vez que se concentraron plenamente en su trabajo, no hablaron mucho, ya no. Demasiado trabajo, y su maestro no veía con buenos ojos que socializaran, cuando podrían estar concentrados en sus tareas. Y él no se oponía tanto al trabajo como su colega. Después de todo, cada día traía nuevos descubrimientos, y el objetivo que perseguían era extraordinario. En realidad, no podía comprender la creciente truculencia y resentimiento de su compañero, en absoluto. Reprimió una sonrisa tras años de práctica, pero en su interior se dio cuenta de que había echado de menos las conversaciones con su colega, incluso con disciplinas y áreas tan diferentes. Más refinamientos en la fórmula, dijo. La niebla que Angroboa disipaba. Aún no pueden atravesar el campo delimitado que se ha erigido. Arrugó la nariz al añadir unas gotas de algo muy cáustico y extremadamente virulento al vial principal, lo que provocó una liberación de vapores, por suerte dirigidos lejos de ambos, y hacia una unidad de filtración. No quería correr riesgos. Y nuestros enemigos siguen resistiéndolo con presteza. Nuestro maestro está bastante furioso porque no los está incapacitando como debería. Cualquier otra cosa que estuvieran a punto de decir se acalló cuando el sonido de pasos comenzó a resonar por las escaleras que conducían al taller. Su maestro estaba allí. Sala de conferencias principal de Chaldea, y bien se divirtieron. Da Vinci les sonreía a todos mientras se desplomaban en sus sillas, exhaustos. Ni hablar, gimió Avenger, con la cabeza apoyada en la mesa. Solo quiero meterme en la cama y dormir una semana. Esa chica es un infierno, incluso sin las peligrosas plagas mágicas, los fantasmas, los cuervos y todo lo demás. Fue muy animada, dijo Mash, bostezando. Ciertamente diferente a las fiestas de Chaldea. Incluso el Festival de la Luna fue. ¿Menos caótica?, preguntó Fujimaru. Incluso la interferencia externa en esa fue un obstáculo comparado con esto.
No sé de qué se quejan, sollozó Shuten, una de las dos únicas personas que habían sobrevivido a la fiesta y ahora tenían la cabeza erguida, con pocos o ningún signo visible de fatiga. Me entretuve toda la noche. Un cambio de ritmo bienvenido. Da Vinci sonreía de oreja a oreja. Bueno, como mínimo, como no pude asistir, me trajiste un recuerdo de la fiesta, lo cual siempre se agradece. El fragmento del grial había sido depositado en sus manos casi en cuanto salieron de los ataúdes, y no perdió tiempo en realizar su primer experimento con él. Ver si resonaba con el otro fragmento. Lo había hecho, y había hecho más que eso. Incluso sellados en los contenedores que había fabricado para ellos, ambos tras campos delimitados, los dos fragmentos habían mostrado una atracción inmediata e innegable, como imanes. En el momento en que estuvieron en la misma habitación, ambos rompieron sus vínculos, volaron uno contra el otro y procedieron a fundirse en un solo objeto. Entonces, todos estos fragmentos pertenecen al mismo conjunto original. Comenzó el Elmeyoi. Eso explicaría lo imposible que era mantenerlos separados. Ahora no hay forma de saberlo, dijo Da Vinci. Están tan unidos que cualquier escaneo los interpreta como un solo objeto, en lugar de la combinación de dos. Romaní fulminó con la mirada a su segundo al mando. Bueno, si hubieras hecho un escaneo completo primero, en lugar de ir corriendo a tu taller a hacer quién sabe qué con tus nuevos juguetes, podríamos responder a esa pregunta. Todas mis mejores herramientas están en mi taller. Sin duda podría haber hecho algo superficial aquí, pero para obtener datos realmente buenos, habría tenido que estar allí, replicó Da Vinci. Y en cuanto pusiera un pie allí, habría sucedido lo mismo. Levantó las manos. En cualquier caso, lo hecho está. De acuerdo, murmuró Romaní. Antes de levantar la sesión y dejarlos descansar, una última pregunta, la misma que hice sobre la última singularidad menor. Basándonos en sus experiencias allí, seguimos creyendo que la perturbación no está relacionada con nuestro mayor enemigo, sea quien sea o lo que sea. Hubo un largo silencio, mientras todos en la sala reflexionaban sobre lo que habían visto. No. Kratos fue el primero en hablar. Nuestros enemigos son fanáticos en sus creencias, en su fervor. Por lo que he visto, no se puede razonar con ellos. No como lo hizo Fujimaru. Continuó. Forneus y Leflainur no habrían detenido sus ataques con meras palabras. No creo que siquiera consideraran otro camino, o que su camino pudiera ser erróneo. Reflejas mis pensamientos, dijo Quirón asintiendo. Sin quitarle mérito a la hazaña de mi maestro, no creo que hubieras tenido tanto éxito con uno de esos demonios. Sigo diciéndote que tuve suerte, murmuró Fujimaru. Pero en lo que dices, no te equivocas. Nos odian. Se les nota en la voz cada vez que hablan de la humanidad. Red tiene razón, murmuró Avenger. Es lo que mi clase de sirviente es. Bueno, venganza, pero eso y el odio van de la mano, joder. Y lo oigo cuando hablan. Es igual que las voces en mi cabeza, las que siempre me dicen que lo convierta todo en un trozo de carbón. No hay manera de razonar con ellos. Totalmente de acuerdo, dijo Romaní. Sé que parezco un poco paranoico con todo esto. Avenger ahogó un bufido que sonaba demasiado cómplice, uno que nadie notó. Pero hemos visto hasta dónde son capaces de llegar en las singularidades que hemos manejado hasta ahora. Si hay una remota posibilidad de que hayan tenido algo que ver en esto, no quiero perdérmela. Suspiró. Pero tienes razón, en eso, al igual que el último pequeño disturbio, no encaja con su patrón. Recorrió con la mirada la mesa, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Dicho esto, creo que podemos levantar la sesión por ahora. Descansen todos. Los Servants estarán en rotación de guardia durante las próximas 24 horas, y Kratos y Fujimaru son libres de pasar ese tiempo como les parezca. Salvo una emergencia, ambos están en el periodo de recuperación estándar después de un Rai Shift. Retírense, y buen trabajo a todos. Mientras se levantaban y salían de la sala, Kratos notó dos cosas. Primero, Fujimaru había sido rápidamente acorralada por sus dos maestros antes de que pudiera levantarse, y mientras los Servants reunidos se marchaban, ella seguía allí. Segundo, dio la casualidad de que salía de la habitación al mismo tiempo que el Dr. Romaní.
Kratos, empezó el hombre. Solo para comprobarlo, pero supongo que no hay efectos secundarios porque Liz haya unido algo a tu maldición por error. ¿O alguna complicación por desvincularla? Levantó una mano. No reiteraré nuestra oferta inicial de romper tu maldición. No parece perjudicarte en absoluto, y has sido muy claro al decir que tienes tus razones para mantenerla. Pero en lo que respecta a la magia, hizo una mueca. Sobre todo cuando se trata de algo extraño e inexplicable. Todos regresaron cubiertos de una especie de partícula que nunca habíamos visto, aparentemente benigna, pero completamente extraña. Gruñó. El personal de la sala de mando las ha estado llamando partículas de Elisa, y. Romaní, lo interrumpió Kratos, deteniéndolo antes de que pudiera empezar a divagar. Estoy bien. Si no se hubiera apresurado tanto, Kratos podría haber tenido un momento de preocupación de que su apresurado intento por deshacer su error hubiera interferido, o peor aún, disipado, la maldición que portaba. Pero por suerte, a pesar de sus defectos, la chica había cumplido su palabra. La purpurina se había desprendido sin perturbar nada más de su ser. Estoy bien. Menos mal. Romaní ladeó la cabeza para observar a Kratos mientras caminaban, por el momento, en la misma dirección. Preferiría que tuvieras tiempo para pasar por la enfermería hoy para que podamos darte la alta médica. De hecho, voy a tener que insistir, por todos. Se encogió de hombros, algo avergonzado. Sé que Poe dijo que su muerte acabó con la enfermedad que contagió a todos en la mansión, pero, nos dijiste que no te enfermas, y aún así te afectó. Algo tan potente me ayudaría a dormir un poco mejor para asegurarme de que no quede rastro, por todos ustedes. Frunció el ceño. Y ahora que lo pienso, eso significa que tendré que convencer a una Oni para que se quede quieta el tiempo suficiente para tomarle la temperatura. Levantó la mano y comenzó a masajearse la frente. Nunca pensé que llegaría el día en que tuviéramos un paciente potencialmente peor que Avenger. Gruñó Kratos. No se equivocaba. Y en cuanto a su petición, haré tiempo. Hizo una pausa, recordando algo que había querido preguntar, antes de que, Liz, y todo su caos, se adueñara de Chaldea. ¿Qué noticias hay de nuestra próxima campaña? Los ojos de Romaní se iluminaron. Tenemos algunas pistas, la verdad. Migas de pan en su mayoría, pero parecen prometedoras. Rusia, por ejemplo. Un país como ese, con tanta agitación y conflicto a lo largo de su historia, sería perfecto para una singularidad desestabilizadora. ¿Y si los Romanov no hubieran sido depuestos? ¿Y si Francia o Alemania no hubieran sido derrotadas por el general Invierno? ¿Qué hubiera pasado si Trotsky no hubiera sido esencialmente exiliado por Stalin? Hay muchos que hubiera pasado si, la mayoría de los cuales probablemente no significan mucho para usted. Ante el gruñido de Kratos, negó con la cabeza con buen humor. Bueno, si empezamos a ver alguna pista tangible, me aseguraré de que Da Vinci te dé un resumen más detallado del periodo y la ubicación. Se lamió los labios. El otro lugar que estamos investigando es Inglaterra. Con un imperio sobre el que podrían afirmar legítimamente que el sol nunca se ponía, de nuevo, al igual que con Rusia, hay un sinfín de eventos que podrían haber desviado de su curso para crear una singularidad. La singularidad francesa, si bien no tocó las costas de Inglaterra, sí los involucró como la otra mitad del conflicto en el que Juana luchó durante su vida. Kratos había oído hablar un poco más de esta Inglaterra en las lecciones de Da Vinci. Era la tierra donde se asentaba la torre del reloj. De ahí que Da Vinci hubiera centrado buena parte de sus lecciones en ella, pues estaba inextricablemente ligada a la propia Caldea. Después de todo, había sido fundada por uno de los llamados señores de la torre del reloj. Y ahora, igual que entonces, le costaba comprender la magnitud del imperio que esa tierra una vez había reclamado como suyo. Esparta, su Esparta, había sido el imperio con el que su mente comparaba a todos los demás. Luego, al aprender la historia de este mundo, vio hasta qué punto Roma había extendido sus tierras, en su apogeo, una extensión que había reclamado las tierras que Esparta una vez había reclamado, así como su propia patria. Luego, unos días después, Da Vinci le mostró el imperio británico. De alguna manera, conocer la forma de este mundo hizo que su comprensión de la magnitud de esa hazaña fuera mucho más impresionante.
incluso sin la ayuda visual de Da Vinci. Un mapa del mundo con los numerosos territorios y colonias, todos con la bandera nacional superpuesta, extendiéndose de un extremo a otro del mundo. Mientras Kratos meditaba, Romaní continuó hablando. La mayor parte es mucho más moderna que lo que hemos estado viendo, pero no hay razón para que no podamos ver una singularidad más cercana a nuestra época, en lugar de más cercana a la era de los dioses. Frunció el ceño. Después de todo, no podemos permitirnos dejar nada sin revisar. Un gruñido, con un leve tono de aprobación, fue la única respuesta de Kratos. En fin, empezó Romaní. Si vas a tu habitación, o a cualquier otro lugar que no sea la sala de mando, aquí es donde nos despedimos. Se giró para observar a Kratos. A menos, claro, que quieras quitarte de encima el viaje a medicina. Kratos encogió los hombros. Aunque estaba listo para descansar, probablemente sería mejor ocuparse de esto ahora, en lugar de tenerlo pendiente. Se sentía bien, pero también comprendía que Romaní, como el que estaba al mando, se tomaba muy en serio su responsabilidad por su bienestar. Aún no disfrutaba de las inspecciones que sus visitas al área médica siempre parecían traer consigo, sin importar su necesidad. Con un gesto de asentimiento, le indicó a Romaní que siguiera adelante. Al día siguiente, una sala de conferencias sin usar, cerca del salón Ritsuka Fujimaru se recostó en una silla, con el estómago hecho un nudo. Al otro lado de la mesa, sus dos maestros se cernían sobre él. Quirón al menos sonreía, mientras que el rostro de Lord Mello y segundo era severo, aunque esa era su expresión habitual. Antes de empezar, para beneficio de ambos, si pudiera describirnos hasta dónde llegó su entrenamiento con su familia, comenzó Lord Mello y segundo. Sin ánimo de ofender a mi homólogo, las historias de Quirón siempre hablaban de su entrenamiento en el aspecto más físico, más que en el del mundo iluminado por la luna. No me ofendo, dijo Quirón con una sonrisa. Hay una razón por la que no califico para la clase de lanzador, después de todo. Y aunque Acerpius alcanzó un nivel mágico en sus artes medicinales, ese talento era más suyo que mío. Soy bastante bueno curando heridas, pero él era un verdadero genio en ese campo, capaz de aplicar lo que le enseñé mucho mejor que cualquiera de mis otros estudiantes, al menos en el área de la curación. Y por mi parte, aunque tengo algo de conocimiento sobre los muertos gracias a mi asistente, necesito saber con qué tipo de base trabajo para formular un plan de enseñanza adecuado. La fina línea de su boca se suavizó en una sonrisa, aunque un tanto satisfecha y orgullosa. Si hay algo en lo que soy bueno, es en descomponer y comprender la hechicería. Analizar su simbolismo, las fuentes de su poder, lo que puede hacer y lo que no. Miró a Fujimaru a los ojos. Esto, entonces, debería permitirme enseñarte a usarla con mayor eficacia. La parte de Fujimaru que ansiaba creerle desesperadamente, sobre todo porque provenía de un señor de la Torre del Reloj, entre otras cosas, a pesar de su insistencia en que apenas merecía ese título y en que, como su maestro, la deferencia que exigía a sus compañeros magos de la Torre del Reloj no se aplicaba, en el sentido más estricto, a ella, luchaba contra la parte de ella, que sonaba exactamente igual que su madre, que le recordaba sus muchos esfuerzos nada espectaculares por aprender la hechicería familiar. Pero, había prometido, tras despertar del coma hacía meses, que dejaría de huir, de dejar de vagar por la vida, y que volvería a esforzarse de verdad. Y lo había hecho, tenía las magulladuras del entrenamiento físico al que la sometió su sensei, con la ayuda y el apoyo de sus alegres asistentes, Ku, Shuten, Avenger, e incluso Masie, a veces, cuando la chica no estaba demasiado agotada por las exigencias de sus propios maestros. Y ella tampoco se quedaba sin aliento con un trote corto, Sensei aún no la había dejado exhausta con la orden de corre hasta que yo diga para, pero cuando le decía que trotara, esperaba que ella se empujara. Pero podía haber resultados, tanto en su desempeño como en mirarse al espejo después de ducharse. Aún no tenía protoabdominales como los de Sukoai. No estaba celosa. De verdad. La otra mitad de la ecuación era que simplemente no podía seguir ignorando que tenía la visión, no después de que se hubiera activado con fuerza durante la pequeña juerga de Liz. Mientras no pudiera controlarla, o, mejor dicho, mientras no estuviera tan oxidada con ella, era un lastre.
Si se topaban con algo que pudiera reactivarla, en algún momento en el futuro, tenía que controlarla mejor. Y más aún, al parecer, había cierta conexión entre ella y Mash, ya que su protectora mostraba los primeros vestigios de la visión en ciernes. Lo cual hacía que lo que decía el señor fuera doblemente importante. Esa base para enseñarle podría tener una doble función si su protectora también necesitaba lecciones, porque la niña no había sido traumatizada por una madre que hizo todo lo posible por inculcarles lo peligrosos que eran los fantasmas para quienes podían verlos. Incluso considerando que era una sirviente y mucho más capaz de defenderse de esas cosas que Fujimaru, seguían hablando entre sí, seguían queriendo cosas de los mediums, los habladores espirituales y el resto de esa pequeña porción de la humanidad que podía verlos e interactuar con ellos. Y ahora había muchos fantasmas. No lo había confirmado, pero apostaría años de su vida a que tenía razón. Veo fantasmas casi sin problemas, así que espero que no necesites que te explique mucho. Lo miró. Y dijiste que tu asistente también podía verlos, así que supongo que al menos tienes cierta familiaridad y conocimientos básicos sobre lo más básico. Al menos en mi familia, ver fantasmas siempre es lo primero que buscan para comprobar si un niño ha heredado la hechicería familiar. Lord Mello y segundo asintió. La situación de Gray es diferente a la tuya, pero por el simple hecho de ver fantasmas, es lo suficientemente similar como para no necesitar más detalles. Hizo un gesto. Continúa, por favor. Ella respiró hondo. Bueno, lo más obvio por lo que mi familia es conocida es por contactar con los muertos. Como te dije, las sesiones espiritistas son el trabajo oficial de mi madre y lo que todos creen que hace para ganarse la vida. Lo hace al estilo tradicional japonés, sin ouija ni nada, pero probablemente podría usar cualquier estilo si quisiera. Se encogió de hombros. Los misterios en torno a hablar con los muertos son tan confusos gracias a la cultura popular que incluso un juguete como ese podría ser una herramienta adecuada en caso de apuro. Y casi todas las culturas del mundo tienen su propia forma de contactar con los muertos. Así que no hay una forma correcta que funcione mejor que las demás. Todo depende del mago en cuestión y de sus preferencias. Los ojos del señor de la torre del reloj estaban fijos en la tablilla que sostenía, donde, a juzgar por la rapidez de sus dedos, probablemente tomaba notas frenéticamente. Necesito más detalles sobre lo que implicaría una sesión espiritista japonesa tradicional. Sonrió con suficiencia. Estoy seguro de que la base de datos de Chaldea tiene esa información, pero, dada la poca estima que la torre del reloj le da a su tierra natal, es bastante probable que contenga inexactitudes o que simplemente falte información. Pero por hoy, esa información puede esperar. No quiero que nos enredemos en demasiadas minucias mientras sigo formulando un plan. Vale, eso tenía sentido. Tendría que devanarse los sesos para encontrar esas minucias. El estilo de las sesiones espiritistas de su madre implicaba mucha ceremonia. Una pregunta, si me lo permite. Ante el asentimiento de Lord Mello y segundo, Quirón continuó. Más una curiosidad para mí que cualquier posible relevancia, pero es necesario que una persona haya permanecido como fantasma para ser invocada. Eso depende, respondió ella. Alguien que murió y se ha ido a... Lo que sea que le aguarda puede ser invocado, siempre y cuando su alma esté intacta. Si, por ejemplo, nos hubieran convertido en seres humanos para hacer el super grial de Poe, probablemente no habría quedado nada de nosotros para traer de vuelta en una sesión espiritista, al menos a los vivos. Los sirvientes habrían estado bien. Creo. Se lamió los labios. Pero cuanto más tiempo lleve muerta la persona, más difícil es invocarla. Mamá tenía la regla de no aceptar solicitudes para hacer eso de nadie que hubiera fallecido durante más de una década, a menos que aún estuviera por ahí. Supongo que esa regla no afectó mucho a su negocio, comentó el Lord. Si tuviera que adivinar, diría que la mayoría de las personas que la buscaban eran quienes habían perdido a alguien recientemente. Por lo que tengo entendido, tienes razón. Se recostó en su silla. No es que haya visto a muchos de sus clientes, pero por lo que comentaba, en su mayoría son personas que buscan cerrar el tema.
Aunque a veces, era una familia que esperaba que les contara algo que pudieran darle a un investigador privado después de que se perdiera la pista y la policía se diera por vencida en la búsqueda de un asesino. Esos, por lo que tengo entendido, fueron bastante malos. Tan malos como los otros, cuando alguien había desaparecido y sus seres queridos venían con la esperanza de que pudiéramos darles algunas respuestas. De repente, se le secó la boca muchísimo, y buscó a tientas la botella de agua que le habían dado sus profesores y le dio un trago largo. Mi madre nunca nos habló de esos casos, pero la oí hablar de ellos con su padre un par de veces. No sé qué sonó peor, confirmarle a la gente que sí, que esa persona estaba muerta, o no, que no podías contactarlos, y que probablemente estaban vivos, en algún lugar. Pero ella no podía hacer más que eso. Una o dos veces, al volver a casa, había visto grietas en las puertas. Agujeros del tamaño de un puño. Y la máscara que llevaba su madre, la matriarca de una antigua familia de magos japoneses cuyo linaje se remontaba a la era Heian, tenía grietas, diminutas, pero Fujimaru había podido ver la tirantez alrededor de sus ojos esos días. Pero no sé si esa regla era inflexible, o simplemente una que mi madre tenía para desanimar a ese tipo de clientes. Si tuviera algo de ellos, esbozó una media sonrisa. Como un catalizador, la verdad, probablemente podría llamar de vuelta a alguien que lleva mucho tiempo ausente, incluso sin un fantasma activo. Era bastante buena en todo eso. De ahí lo sacó mi hermana mayor. Laurel Mello y segundo seguía escribiendo en su tableta, con la mirada fija. En cuanto a qué más podemos hacer, aunque no somos precisamente exorcistas profesionales, podemos cubrir gran parte del mismo terreno si es necesario. Simplemente no solemos hacerlo, al menos en Japón, eso lo suelen gestionar los templos. Budistas o sintoístas, aunque generalmente sintoístas, pero ambos tenían suficiente tradición como para lidiar con fantasmas ruidosos. O la iglesia, en los pocos lugares donde tiene presencia, ha asignado a alguien con conocimiento a esa zona, en lugar de un sacerdote. Sé que Tokio, Tokio, tenía un sacerdote que sabía lo que pasaba bajo la superficie. Mi madre incluso nos llevó a conocerlo un par de veces, así que al menos tendríamos algo de relación con él. Los magos y la iglesia no se llevan bien, pero ella consideraba que mantener una buena relación con ellos era una necesidad desagradable. Frunció el ceño, como si algo la atormentara, fuera de los límites de su memoria. Quisiera decir que mencionó a otro de pasada, que vigilaba la zona de Fuyuki, pero puede que me equivoque. Su maestro tenía un ligero tic, justo encima de un ojo. Dado que la ciudad de Fuyuki fue donde tuvo lugar mi guerra del Grial, y que también fue el escenario de la quinta, apenas 10 años después, imagino que el sacerdote en cuestión fue el supervisor de la única que este mundo ha visto. Y dado el estado de la iglesia que tú mismo encontraste en la singularidad de Fuyuki, y dado lo que Kuchulain dijo sobre el supervisor de esa guerra, probablemente tu suposición sea correcta, comentó Chiron con una sonrisa burlona. Laurel Mello y segundo fruncía el ceño. Sí, he oído las historias de mis compañeros caster sobre Kotomine Kirei. De hecho, participó en la guerra del Grial que viví, con su padre como supervisor, nada menos. Negó con la cabeza. Y esa fue solo la más leve de las muchas irregularidades de esa guerra. La quinta guerra, que Kirei supervisó después de sobrevivir a la cuarta, vio aún más de ellas. Al menos, según el heredero Tosaka, que luchó allí. Soltó un largo suspiro, hundiendo los hombros. Pero volviendo al tema, cuando dices que tu familia puede hacer casi todo lo que hacen los exorcistas. Podemos proteger una casa contra espíritus, ya sea de forma general para mantener alejados a los fantasmas errantes, o de forma más específica si hay un familiar furioso rondando el lugar. También podemos purificar un lugar, pero es mucho mejor contratar a alguien afiliado a una religión. Obtienen un aumento de poder que nosotros simplemente no podemos igualar. Atar y atrapar espíritus también es nuestra especialidad, aunque realmente no hay mucha necesidad. La única ocasión sería si hay un fantasma muy poderoso que no pueda ser desterrado, o algo así. Pero no es probable que consigamos ese tipo de trabajos. Algo tan malo aparece, como dije, se llama los templos. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie de la mesa.
y podemos ahuyentar fantasmas. Ya sea temporalmente, dispersándolos lo suficiente como para que tengan que escabullirse y reconstituirse, o permanentemente. Aunque nunca ocurrió delante de mí, estoy bastante segura de que mamá tuvo que darles una lección a uno o dos cuando se acercaron a Susumu siendo muy pequeña. Puede que lo haya mencionado o no, pero tenía la visión prácticamente desde que nació, así que era como un faro para los fantasmas locales. No me imagino a mi madre dejándola salir de casa en su primer día de clases a menos que estuviera muy protegida, y se aseguró de que todos los difuntos locales supieran bien qué les sucedería si su hija llegaba a casa con un pelo fuera de lugar, o hijas, una vez que nació Fujimaru. Pero no habían tenido que ser tan cautelosos con ella. No se percibía tan claramente a través del velo, y su hermana mayor interfería por ella mientras estaba en la escuela, al menos hasta que tuvo la edad suficiente para esconderse, o para saber correr como un demonio para encontrar a su hermana, o para ponerse tras las barreras que protegían el hogar familiar. Aún así, su madre se había esforzado al máximo para inculcarles la cautela a sus dos hijos, sin importar lo capaces que fueran. ¿Qué hay de la lectura de objetos, la psicometría?, preguntó el señor, sin levantar la vista de sus notas. ¿Hay antecedentes de eso en tu familia? Al fin y al cabo, los espíritus del lugar, o genius loci, existen, y ciertos códigos místicos casi tienen conciencia propia. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Como el volumen Hydrargium de mi familia adoptiva, o, como ella prefiere que la llamen ahora, Trimau. Dado que la especialidad de tu familia es hablar con espíritus, me pregunto si hay alguna coincidencia. Fujimaru frunció los labios y se devanó los sesos, intentando recordar. Había muchísimos primos lejanos repartidos por todo el país, y no había tenido mucho contacto con ellos. Solo alguna reunión familiar ocasional cada pocos años. No lo creo, pero no podría jurarlo ni nada. Si alguien lo tenía como algo más que una extraña mutación de la hechicería familiar, ni mi madre ni mi abuela lo mencionaron jamás. La familia materna no era tan reticente a peculiaridades como desarrollar una afinidad extraña en lugar del rasgo de la línea de sangre. Se encogió de hombros. Eso sí que ocurre con más frecuencia en nuestra familia, creo. Después de todo, mamá se casó muy fuera de lo habitual, eligiendo a un estadounidense, aunque solo fuera unas pocas generaciones después de ser japonés. Pero la afinidad de papá con el agua no tenía nada que ver con nuestro espiritismo. La adivinación habría sido más tradicional, pero dado que nadie ha tratado mal a papá, que yo sepa, ni siquiera mi abuela, que es súper tradicional, tengo la sensación de que los matrimonios irregulares son lo suficientemente comunes para los Fujimaru como para que ese sea el único punto donde rompemos con la tradición de forma drástica. Y ella seguía creyendo que la habían estado tanteando sutilmente para ver si podían concertar un matrimonio entre ella y Gordy. Si su padre no era una pareja tradicional para una familia de magos japoneses, Gordy era aún más inusual. Aunque ella se habría casado con alguien de su familia, ya que él era el heredero, después de todo, así que estaría bastante apartado de ser visto a diario. Aún así, si lo consideraban, en algún momento, y era el actual jefe de familia quien la sospechaba, entonces el tabú, si es que lo había, debía de ser bastante débil. ¿Lo has intentado alguna vez? Fujimaru parpadeó, mirando a Quirón. Nos permitiría descartarlo como una posibilidad, como mínimo. Toma, Lord Mello y segundo metió la mano en la chaqueta, sacó una pequeña caja negra y la deslizó por la mesa hacia Fujimaru. Ella dudó un segundo, preocupada por manipular algo que obviamente era importante para su maestra. La caja estaba muy desgastada, por ejemplo, y con solo sujetarla para abrirla, notó que las bisagras estaban engrasadas y se abriría sin problema. No te la habría entregado si no te la hubiera confiado. Él hizo un gesto con la mano. Adelante. Respirando hondo, abrió la caja. Acurrucado en una almohada de terciopelo, o algún otro material que esperaba que fuera muy valioso y suave como una nube, había un desgastado trozo rojo, que parecía irradiar el peso de siglos. Había visto un material como este antes, de este mismo rojo intenso, aunque el trozo estuviera algo descolorido, fluyendo de la espalda de un hombre titánico. 1, que había sido más grande que la vida.
Tragando saliva, se secó las manos con mucho cuidado en la camisa antes de recoger con cuidado el trozo de tela y colocarlo en las palmas. Tras unos instantes, negó con la cabeza. Nada. Ojo, ni siquiera sé por dónde empezar con algo así, pero seguir mis instintos como si intentara localizar un fantasma con mi sexto sentido, se encogió de hombros. Nada. No siento nada raro con esto. Al menos ahora lo sabemos, dijo Quirón, mientras guardaba el trozo en su caja y cerraba la tapa. Quizás, cuando estés en un entorno más protegido, podamos hacerte repetir la prueba con la vista activa, solo para descartarlo por completo. Pero podemos archivarlo por ahora. Laurel Mello y Segundo cogió la caja, manipulándola con aún más cuidado que Fujimaru, y la guardó en el bolsillo de su traje. Como dijo mi compañero, algo para luego. Se enderezó y volvió la mirada a su tableta. Ahora bien, de todas esas cosas que mencionaste, ¿en qué te han entrenado? Soltó un largo suspiro. No, mucho. Puedo organizar una sesión espiritista sin mucha dificultad, aunque nunca logré invocar a alguien que no estuviera presente, ni siquiera a los fallecidos hace muy poco. Pero eso es todo lo que mi madre me enseñó, solo lo básico. Se desplomó en la silla. No me dejaba ni tocar las cosas relacionadas con el exorcismo. Era demasiado arriesgado que me explotara en la cara si salía mal. Dado lo mucho que me costó aprender lo básico, puedo entender que no quisiera que me acostara con un fantasma furioso. Aunque su preocupación como madre es comprensible, empezó Chirón, y Fujimaru tuvo que contener la risa. Sí, en parte se debía a que su madre sabía lo peligrosos que eran los fantasmas y quería mantener a sus hijos a salvo, pero en mayor medida, sentía, se debía a la decepción de la mujer y a su falta de ganas de dedicar el esfuerzo y las medidas de seguridad adicionales necesarias para entrenarla en las técnicas más avanzadas. Era mucho más sencillo no hacerlo, y dedicarle todo ese tiempo extra a su genial hermana mayor. No tenía sentimientos muy complejos sobre su familia, para nada. Mientras los problemas de Fujimaru volvían a asomar la cabeza, su sensei seguía hablando. La singularidad anterior ha demostrado que tendremos que encontrar la manera de entrenarte más que tu familia, aunque solo sea para que puedas defenderte, si tu visión se activa de nuevo con fuerza. Una sombra se posó sobre su rostro. Como has notado, si puedes ver a los muertos, significa que ellos pueden verte. Y no eres la única afectada por esto. Es una debilidad explotable, como mínimo, y no podemos permitirlo. Los dedos del señor se acariciaban la barbilla mientras miraba la tablilla. Creo que, por el momento, tengo suficiente para empezar a formular un plan. La miró con un brillo en los ojos. Aunque necesitaré algunos ejemplos reales de tu hechicería para comprender mejor. Ella se irguió en su silla y asintió. De acuerdo. ¿Por dónde quieres empezar? Simulador Chaldea. Kratos levantó el hacha Leviatán justo a tiempo para bloquear el golpe. Una espada, más grande que su portadora e increíblemente densa, rebotó en su arma y, a pesar del bloqueo, se vio derrapando hacia atrás. No se detuvo. Intercambios previos le habían enseñado que no tenía tiempo para reacciones que no fueran puramente instintivas. Su cabeza se deslizó hacia abajo, sus afiladas garras arañando el espacio que antes ocupaban sus ojos. Su escudo se cerró de golpe, su brazo se impulsó hacia adelante, apuntando al centro de masa de Shuten, mientras ella colgaba suspendida en el aire. Sus pies se deslizaron hacia arriba, golpeando con las puntas el metal del escudo, impulsándola hacia atrás, manteniéndose justo delante del golpe, mientras su amplia sonrisa en el rostro se ensanchaba. Justo antes de que el impulso de Kratos se detuviera, ella saltó hacia arriba, saltando hacia adelante. Su cuerpo giró, de punta a punta, descendiendo en una patada circular y cortante, cayendo desde arriba como una roca muy ligera y salvaje. Rodó hacia adelante, el pie de Shuten golpeando el suelo. Tierra y pequeñas piedras que salieron despedidas del fallo de Oni le llovieron en la espalda. Al levantarse, lanzó el hacha Leviatán hacia adelante. Shuten era rápida, y cada segundo que podía retrasarla en recuperarse de su fallo era una bendición. Se deslizó fuera del alcance del arma que rodaba, liberando su pie del suelo al mismo tiempo. Posiblemente inconscientemente, uno de sus ojos siguió el hacha mientras se alejaba volando, consciente de que podría regresar en cualquier momento.
Pero Kratos ya había cambiado de táctica. Draupnir se formó en sus manos. El espartano sujetó la lanza con ambas manos y la blandió frente a él, con la punta cortando el aire, abalanzándose sobre el Oni. Shuten se deslizó hacia atrás, con cada centímetro de su fluida gracia, la brillante punta del Draupnir a punto de rozarle el rostro. La luz salvaje en sus ojos estaba a punto de desbordarse, mientras se preparaba para retroceder y plantar el pie, para saltar directamente hacia Kratos. No tuvo la oportunidad. Su velocidad se disparó repentinamente, mientras giraba la lanza para un segundo golpe, girando los brazos para levantar la culata en un uppercut, dirigido directamente a la rodilla de la pierna trasera de Shuten. De nuevo, era demasiado ágil para que un movimiento tan simple la hiciera tropezar. Girándose hacia un lado, el segundo golpe, al igual que el primero, estuvo lejos de impactar. Pero el repentino aumento de velocidad de la espartana la obligó a esquivar con mayor rapidez de lo habitual. Y la obligó a concentrarse únicamente en Kratos por un momento. Lo que significó que quedó completamente sorprendida cuando dos sonidos se fusionaron. Algo grande y pesado volando por el aire y ese objeto impactando contra su cráneo. Por suerte, fue el extremo romo del hacha Leviatán lo que impactó contra la nuca, en lugar de la hoja, pero aún así le dolió, incluso cuando el hacha rebotó en lugar de volver a la mano de Kratos como debería. Con una mueca de dolor y un zumbido en la cabeza, Shuten se tambaleó hacia adelante. El mango de Draupnir se estrelló contra su costado. Era fuerte y lo suficientemente densa como para que sus huesos aguantaran, y Kratos aún contenía un poco los golpes, incluso cuando ella le había dicho burlonamente que podía golpearla con más fuerza, en las primeras etapas del combate, pero aún así salió volando. O lo habría sido, si su brazo no hubiera descendido y envuelto a Draupnir. Incluso mientras el arma ascendía, se aferró a ella, retorciéndose, hasta que estuvo casi colgando boca abajo en el aire. La gravedad deslizó su cuerpo a lo largo de Draupnir, sus pies golpeando el rostro de Kratos al acercarse a él. Al menos usaba los talones, en lugar de las afiladas uñas que adornaban su dedo gordo, notó mientras movía la cabeza de un lado a otro, apenas por delante de la ráfaga de golpes. Y cuando uno lo alcanzó, justo en la frente, con un pie en un ángulo más directo, fue con la planta del pie. Aunque dicho pie se torció un poco en el último segundo, y una de esas garras lo rozó, apenas lo suficiente como para llamarse herida, pero sacándole una sangre desproporcionada a la gravedad de la lesión. Las heridas en la cabeza siempre hacían eso, lo sabía por experiencia. Gruñendo, plantó los pies en el suelo y giró en el sitio, cortando a Draupnir por los aires, cada vez más rápido con cada revolución. Shuten se aferró tenazmente, incluso intentó arremeter un par de veces, pero pronto, la fuerza bruta con la que la golpeaban la relegó a simplemente intentar resistir con toda su considerable fuerza. Entonces, todo se convirtió en una batalla de voluntades. Cedería su agarre, y el movimiento centrífugo, antes de que Kratos perdiera el equilibrio en medio de la interminable serie de revoluciones. Kratos ganó. Siseando de frustración, las manos de Shuten se soltaron del arma y ella salió disparada por los aires, con el cuerpo girando en espiral sin control. No llegó a tocar el techo en su vuelo, pero estuvo cerca. A pesar de su molestia por estar separada, una risita grave y gutural escapó de sus labios mientras luchaba por controlar su trayectoria. Para cuando aterrizó, con los pies tocando el suelo, sus colmillos ya estaban a la vista, y su espada regresó a sus manos. Justo a tiempo para interceptar dos dagas ardientes. Cortando hacia arriba y luego hacia abajo, Shuten apartó las espadas del caos de un manotazo, solo para que se enroscaran en la hoja de su arma. Apenas tuvo un momento para reforzar las piernas antes de que la enorme figura del dios se estrellara contra ella. A su pesar, se vio obligada a retroceder un paso. Pero su sonrisa no se desvaneció ni un ápice. Kratos arrebató las espadas en el aire y, de repente, la lucha se convirtió en una simple batalla de fuerza bruta, mientras luchaban por el control de la espada de Oni, enredada en cadenas. No es que la batalla se limitara solo a eso. A pesar de la desventaja que la ponía, y ya estaba en gran desventaja, solo por la gran ventaja de altura y corpulencia que Kratos tenía sobre ella, Shuten sacrificó voluntariamente su equilibrio para lanzar patadas tras patadas a los pies y piernas de Kratos. Y su boca tampoco estaba ociosa. Vamos, Kratos. Deja de contenerte.
Su pie resbaló de su bota, el impacto rozando su postura, y él se abalanzó hacia adelante, casi haciéndola caer de rodillas, antes de que pudiera retroceder y enfrentar su fuerza. Puedo ver esa pequeña marca que te dejé. Eso habría enfuriado a Raikou, la habría hecho luchar aún más. Vamos, enfurécete. Enséñame qué tienes encadenado ahí. La única respuesta de Kratos fue un gruñido, al sentir la furia espartana respondiendo a las palabras de Loni, extendiendo los dedos fuera de su jaula, hambrienta, ansiosa. La aplastó, simplemente presionando con más fuerza a su oponente. Y de repente perdió el equilibrio cuando Shuten soltó la espada, lanzándose directamente hacia el rostro del espartano, ayudada por el peso repentino que tiraba de Kratos hacia abajo, quien se vio obligado, en un abrir y cerrar de ojos, a cargar con todo el peso de su arma abandonada. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio y retroceder rápidamente, una de las manos de Shuten lo agarró por el hombro y se acercó, hundiendo sus garras en su carne y haciéndole sangrar. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente, cuando un puño cerrado se estrelló contra su rostro, con luces danzando ante sus ojos. Gruñendo, negó con la cabeza, ignorando el dolor, obligándose a enfocar la vista, apenas consciente de la sensación de un pie diminuto y delicado que le tocaba el hombro. Entonces, su cabeza se echó hacia atrás de nuevo, mientras Shuten impulsaba su pierna hacia adelante, golpeándole la cara una vez más. Kratos sintió el sabor de la sangre. Shuten reía a carcajadas, danzando sobre sus hombros, retirando el pie para otro golpe, cuando Kratos rugió. Un rojo envolvió su cuerpo por una fracción de segundo, y el tiempo pareció ralentizarse. Sus brazos se sacudieron hacia adelante, hacia arriba, y el arma de Shuten, aún sujeta a Kratos por las cadenas que la rodeaban, se movió con él. Salió disparada del suelo como si hubiera sido disparada por un cañón, tan rápido que Shuten no tuvo oportunidad de reaccionar. El arma se estrelló contra su espalda, lanzándola por los aires. Giró una vez, dos veces, y ya estaba empezando a recuperar el control, cuando, desde abajo, se oyó el crujido de la tierra. Los observadores vieron cómo Kratos se agachaba y saltaba. Pero Shuten solo percibió la mano que lo agarró repentinamente por el cuello. Tuvo tiempo de jadear, antes de caer al suelo, con todo el peso del espartano sobre ella. El suelo se hundió al tocar tierra. Shuten sintió que el impacto le quitaba el aire de los pulmones y sintió arcadas, tanto por el dolor como por la repentina conmoción. Cuando recuperó la conciencia, Kratos se cernía sobre ella, con una de las espadas del caos apuntando a su ojo. ¿Te rindes? Rió sin poder evitarlo, y luego alzó las manos. Me rindo. La victoria es tuya, esta vez. Kratos se apartó, recuperando las espadas de un tirón mientras Shuten desenredaba su arma. No apartó la vista de su oponente abatido mientras volvía a colocar las espadas en su arnés y, tras un momento de vacilación, le ofreció la mano. Un destello cruzó por los ojos de Loni, pero aceptó su mano. Sorprendente, dijo al ponerse de pie. Esperaba una reprimenda por cruzar la línea, en lugar de una mano. Kratos gruñó, algo que le provocó una leve oleada de dolor en el rostro, sobre todo en la nariz, que aún sentía sensible tras los golpes. Te contuviste, otra oleada de dolor al empezar a hablar, pero se desvaneció, o simplemente la desestimó. Algo. Y soy más que resistente para absorber golpes de esa naturaleza. Más resistente que Macho Fujimaru. O algunos de los otros sirvientes, como el Meioi. El hombre estaba casi demacrado en comparación con el otro caster, Kuchulain, aunque estaba lejos del nivel de la clase, como el druida admitiría sin reparos. Miró a la asesina, que seguía observándolo con esa extraña y curiosa luz en los ojos. Y un entrenamiento cuidadoso tiene sus límites. No puede simular un combate real. Otro gruñido. A pesar de tu falta de control, no causaste ningún daño permanente. Mostraba los dientes con una sonrisa complácida. Bien. Porque estoy muy lejos de estar satisfecho. Kratos ni siquiera se dignaba a gruñir, sino que se dirigió hacia donde colgaba la bolsa de agua embotellada de un árbol. A pesar de todo, no habían podido devolver por completo los campos de entrenamiento a su configuración anterior, una llanura casi vacía. Shuten había insistido en que las aguas calientes y algunos de los árboles con flores rosadas permanecieran, y tomó una cantimplora. No se molestó en preguntar si Shuten necesitaba una.
por experiencia propia, saciaría su sed con los licores que siempre la acompañaban. Beber el agua aún le dolía, aunque el dolor remitía poco a poco. Fuera cual fuera su opinión sobre la personalidad de la Oni, y su falta de disciplina, al menos, golpeaba fuerte, luchaba con saña. Una buena oponente, aunque impredecible y peligrosa. Vació la botella y volvió la vista hacia las demás zonas del campo, donde el resto del grupo también estaba siendo sometido a una dura prueba. Mash, por el momento, descansaba. Había estado completando los ejercicios que le había asignado sin problemas hasta el momento, como todos los días que habían entrenado juntos desde su colapso. Cualquier daño que le hubiera causado usar esa espada, no parecía haberla afectado físicamente, al menos no a largo plazo. O al menos, no que él supiera, y la observaba atentamente, sospechando que Romani y Da Vinci también estaban usando las cámaras de la cámara para supervisarla. No podía culparlos. Esta chica era tan hija suya como Atreus lo era de él, a pesar de no ser de su sangre. Fujimaru estaba siendo sometida a una serie de ejercicios similares por Quirón, aunque destinados a fortalecer el cuerpo, en lugar de los ejercicios de combate que Kratos le había encomendado a Mash. Mucho más sencillos que los que el espartano podría haberle encomendado a la chica, pero, claro, ella no había vivido la vida que él había vivido. Era, en todos los sentidos, una no combatiente, una chica normal hasta que el destino la derrotó por este camino. Necesitaba fortalecerse primero. Su descripción de sus brazos como si fueran fideos era acertada. Aunque sí creía que la sugerencia, o amenaza, de Quirón de que Tanya bajara de la sala de control y se sentara sobre la espalda de Fujimaru mientras ella intentaba levantarse del suelo, repetidamente, tenía mérito. La mujer rubia era probablemente la persona más ligera que se podía encontrar dentro de los muros de Chaldea. Los sirvientes eran demasiado densos para su aparente masa como para que fuera algo más que inútil, y el propio Kratos era muchísimo más grande que la chica. Y en cuanto al resto de los que estaban bajo su mando directo, no sabía dónde estaba Avenger. Solo se unía a ellos ocasionalmente en la sala de entrenamiento, y hoy no era uno de esos días. Y aunque antes habría sido rápido en achacarlo a su temperamento y naturaleza, últimamente estaba menos inclinado a hacerlo. Desde su llegada a Chaldea, nunca se había perdido una clase de lectura con Mash, desde que solicitó que la incluyeran. Y además se había aplicado con auténtico celo. En aquel entonces, su opinión sobre la mujer, aún pobre, le había impactado verla esforzarse tanto por progresar en su búsqueda de la alfabetización. Pero había conservado su nivel, y ahora, según Mash, podía leer a un nivel que ella misma consideraba de 5º grado. Fuera lo que fuese. El propio Kratos estaba más avanzado, pero ya sabía leer y escribir. Era solo el desafío de aprender el idioma lo que lo había frenado, lo que aún le impedía dominar por completo este exasperante nuevo idioma. Medusa probablemente estaba en la biblioteca. Era donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba activamente encargada de algo, como estar de guardia en la sala de mando. Al igual que Avenger, no solía unirse a ellos para entrenar, aunque se la veía con más frecuencia que al otro. Él lo entendía. Como espíritus heroicos, sus vidas se consumían en gran medida en el combate, ya fuera por las guerras del Grial que estos magos buscaban mantener, o por ser llamados por la tierra misma en su defensa. Y ella había dicho, muchas veces, que solo había luchado contra aquellos héroes que habían invadido la isla sin forma en defensa propia, al principio. Medusa no era como él, no había estado inmersa en el combate desde sus primeros días. Incluso cansado de la guerra como estaba, aún encontraba una especie de claridad en el corazón de la batalla. Le ayudaba a pensar. Y disfrutaba del auténtico ardor del esfuerzo, ya fuera cazar, hacer ejercicio o, sí, combatir. Una parte de Kratos se sentía decepcionada de que ella no se uniera a ellos más a menudo. Era rápida, una velocidad a la que él no se había enfrentado a menudo. No tan rápida como, digamos, Hermes, pero más rápida que los otros con los que entrenaba últimamente. La variedad, sentía, mantendría sus habilidades afiladas. Y sus otros dos subordinados. Ellos, por supuesto, estaban luchando. Altera se encontraba en lo que parecía el ojo de un huracán, mientras Cuchulain se movía a su alrededor, dando vueltas, con movimientos cegadores y rápidos, levantando polvo con cada movimiento.
Las runas brillaban en sus extremidades, aumentando su velocidad a niveles tremendos, aunque aún más lento que su yo de Lancer, o eso afirmaba el principal, mientras fintaba continuamente, se acercaba, solo para retirarse de inmediato, intentando desequilibrar al sable. Altera, por su parte, parecía casi aburrida. O bien, su expresión habitualmente vacía era lo más cercano al aburrimiento que Kratos jamás había visto. Pero ese aburrimiento, si es que lo era, no se reflejaba en el resto de su lenguaje corporal. Su espada estaba alzada en posición de alerta, firme, sin reaccionar a ninguna de las fintas o estratagemas del caster. Y Kratos podía ver que sus piernas estaban tensas, listas para saltar en cualquier dirección en cualquier momento. Por fin, Q parecía haberse cansado de sus interminables fintas, o simplemente había estado disfrutando de la mayor velocidad que utilizaba. Las quejas del hombre sobre su lentitud como caster no habían disminuido en lo más mínimo, y habían sido abundantes desde su primer encuentro, y finalmente se dispuso a atacar. Se adentró en la zona de Altera, justo detrás de ella, con el bastón a la cabeza. Entonces, entre un paso y otro, se desvaneció, su velocidad aumentando bruscamente. Y entonces, él estaba frente a ella, girando ya para atacar. Su bastón se movió bajo, buscando enredarse en los pies de Altera. Las enredaderas ya comenzaban a brotar de la punta del arma, mientras su pie trasero se plantaba, y una patada chillaba alto. Altera agachó la cabeza al moverse. La patada nunca llegó cerca de ella, pues su contraataque fue incluso más rápido que los movimientos de Q. Con una mano, barrió con su espada, cortando las enredaderas que buscaban sus piernas, poniendo fin a la amenaza. Luego, con la otra mano, simplemente asestó un puñetazo directo a la nariz de Cuchulain. Se oyó un crujido, uno demasiado familiar para el espartano, y Cuchulain cayó de bruces, rodando de punta a punta sobre el suelo. Altera bajó el puño, salpicado con la sangre del irlandés. ¿Para qué servía todo ese movimiento? Gimió Q desde su posición boca abajo. Se suponía que te desequilibraba. Se llevó la mano a la nariz y, tras un instante, maldijo. Por las frías tetas de Morrigan, mujer, pegas como mi maldito maestro. Gruñó Kratos, con un dejo de diversión en la voz. No te fijaste en sus ojos. Q giró la cabeza para mirar directamente a Kratos. No dejaba de seguirte la pista. Tus fintas no le engañaban. Sí, dijo Altera asintiendo. Entonces, había una abertura tan grande que creí que simplemente me estabas pidiendo que la aprovechara. Se encogió de hombros. Y así lo hice. Supuse que ahí estaba la finta. Al parecer, me equivoqué. Q se desplomó en el suelo. Me lo merezco, por dejarme llevar por la prisa de volver a ser rápido. Alzó la mano y se acomodó la nariz bruscamente, luego resopló, tiñendo la parte delantera de su túnica de una mezcla desordenada de rojo y amarillo. Con la espalda apoyada en el suelo, se incorporó de un salto sin esfuerzo. Solo significa que necesito seguir practicando con esto. Cuando aprendí este pequeño truco de mi maestro, nunca pensé que tendría que usarlo de verdad. Se encogió de hombros ligeramente. Como lancero, tengo acceso a todas las runas, pero no tengo mucha autoridad para usarlas así. Principalmente es un hechizo de rastreo o protección para mi yo lancero, de vez en cuando. Si intentara aumentar mi ya impresionante velocidad de lancero, mi origen espiritual podría no ser capaz de soportarlo. Un gruñido de asentimiento resonó en el lanzador, mientras Kratos miraba distraídamente hacia donde estaba Fujimaru, colgando de una barra, intentando levantarla. Y fracasando miserablemente, al parecer, sus brazos se tambaleaban peligrosamente, incluso con el incentivo añadido, o la motivación, que le proporcionaba lo que sea que Quirón le estuviera diciendo. Y el hecho de que Shuten la mirara con una mirada calculadora, así que Kratos solo podía imaginar lo que el Oni podría estarle diciendo a la chica como, lo que ella podría considerar ánimo. Entonces, empezó Q, observándolos uno por uno. ¿Quién sigue? No voy a dejar que una nariz rota me impida disfrutar de mi día de lucha. Kratos sopesaba si confiaba en que Altera entrenara con Shuten sin que se convirtiera en algo mucho más violento de lo que debería ser un simple combate, cuando su comunicador sonó desde donde lo había colgado de una rama. Al agarrar el objeto, la imagen de Romani se materializó. Kratos, empezó.
Disculpa la interrupción, pero ha habido un avance. Romaní respondió. Habla. Hemos encontrado la siguiente singularidad. No tenemos el año exacto, pero tenemos la ubicación. La mirada de Romaní estaba fija en un rincón, y Kratos podía oír voces de fondo, a pesar de la aparente capacidad del comunicador para filtrar ruidos extraños. Supuso que la sala de mando era un hervidero de actividad en ese momento. Es Londres, una de las dos posibilidades que comentamos hace unos días. ¿Cuándo partimos?, preguntó Kratos, consciente de cómo todos los espíritus heroicos se habían quedado en silencio, sin duda escuchando atentamente la conversación. Hoy no, eso seguro, respondió Romaní. Como dije, aún no tenemos el año exacto, aunque deberíamos tenerlo, salvo complicaciones, antes de que termine el turno de noche. Pero incluso si lo tuviéramos ahora mismo, estaría retrasando el turno de rayos hasta mañana por la mañana. Será mejor que salgas cuando estés bien descansado y recuperado del entrenamiento de esta noche. Fujimaru, que había abandonado su lucha contra la barra y se había desplomado en el suelo, soltó algo entrecortadamente sobre que Romaní había dicho entrenamiento, cuando la palabra correcta era tortura, pero ninguno de los dos le hizo caso. Por su parte, Kratos comprendía el razonamiento del hombre, aunque habría preferido irse de inmediato si hubiera tenido esa opción. Que no todo estuviera en su sitio lo hacía irrelevante. Muy bien, retumbó, mientras Romaní asentía y colgaba la llamada, obviamente ansioso por retomar el trabajo pendiente que exigía su atención. Q fruncía el ceño, aunque con buen humor. Supongo que eso significa que eso es todo por esta noche. No quiero arriesgarme a que alguno de nosotros quede relegado a un segundo plano cuando se avecina una singularidad. Negó con la cabeza. Qué lástima, pero supongo que pronto tendré algo de acción, si esta es como la anterior. Promesas, sabueso, dijo Shuten con voz melodiosa, con la mirada ansiosa. Pero admito que siento mucha curiosidad por ver cómo es una batalla en condiciones para salvar a la humanidad. Los registros que llevas son, frunció los labios, pensando, escasos y secos. No le hacen ningún favor a la narración, no a enemigos como un siervo del mundo de Kratos, o a estos demonios. Ya veremos, murmuró. Dada la escalada que habían presenciado hasta el momento, era muy posible que incluso el Oni recibiera suficiente violencia para calmar sus deseos en la próxima campaña. Los miró, aunque su atención estaba principalmente dirigida a Mash. Vayan, descansen. Puede que sea la última vez que podamos hacerlo, sin el temor de enemigos acechantes. Sí, señor, dijo Mash, mientras se quitaba la armadura y se giraba para mirar a su maestro. Quirón dejó escapar un suspiro que, a Kratos, le pareció un poco teatral. Aunque me quedaban unas horas antes de darte el alta, mi alumna, nuestro buen doctor tiene razón. Es mejor que comas algo ligero y luego duermas todo lo que puedas, antes de que volvamos a la campaña electoral. Y gracias a todos los kami de mi ciudad natal por eso, gimió, extendiendo una mano. Mash, ¿me ayudas a levantarme? Le estoy diciendo a mi cuerpo que se mueva, pero solo me pregunta por qué debería hacerlo, después de haberlo sometido a tanto maltrato en tan poco tiempo. Vamos, senpai, dijo Mash, mientras levantaba a la chica. Vamos a llevarte de vuelta a tu habitación. Lentamente, empezaron a salir arrastrando los pies, cada uno por su lado, dejando a Kratos solo con Altera, algo que se hacía cada vez más frecuente, pues la mujer, a veces, parecía casi estar observándolo. O al menos, simplemente curiosa por el hombre al que estaba atada. Como ahora, cuando lo miraba fijamente. Kratos. ¿Te acompañaré en esta batalla? ¿O me quedaré aquí? Aún no lo he decidido. Su voz era tranquila, pues había estado sopesando opciones desde que Romaní confirmó que habían localizado una singularidad. Desconocemos las restricciones bajo las que operaremos, si las hay. Tampoco conocemos las condiciones allí. No es que hubieran tenido esa información antes de un despliegue, y sospechaba que esta vez seguiría la pauta establecida. Sería una grata sorpresa, algo bastante raro en la vida del espartano, si esta vez resultaba diferente. La expresión de Altera parecía reflejar algunos de sus pensamientos. La falta de información no es buena civilización.
Incluso los hunos, a pesar de que quienes se les oponían los consideraban meros bárbaros, lo sabían. Romaní nos proporciona todo lo que puede. Si estuviera en su poder, se encargaría de ello. Kratos había oído más de una diatriba de Da Vinci sobre lo duro que trabajaba Romaní, cómo se había visto obligada a obligarlo a comer y dormir a veces, durante sus campañas. Y también en los momentos menos frenéticos entre ellas. Quizás fuera porque su primera vocación fue la de médico, pero Romaní cargaba con el peso de todas sus vidas y bienestar, y lo había hecho por voluntad propia. Kratos esperaba que el peso no lo aplastara antes de que terminara esta guerra. Pero esa era la carga del mando. Lo entendía perfectamente. Más sería mejor, pero uno no puede luchar con el ejército que desea tener, solo con la fuerza que tiene. Inclinó la cabeza. ¿Qué debo hacer ahora, entonces? Descansar. En lo más profundo de su ser, sintió el inicio del impulso de poner los ojos en blanco, mientras Altera empezaba a protestar. Culpó a la influencia de Avenger en su mente. Soy consciente de que los espíritus heroicos no se cansan, no como los mortales, dijo, recordándole discretamente que lo que decía de ella también, de alguna manera, se aplicaba a él mismo. Pero como has señalado, desconocemos la situación que enfrentaremos mañana. Aprovecha el tiempo que tengas para centrarte y prepararte para la batalla que se avecina. Al ver que su rostro no se movía de la expresión prácticamente vacía que era su habitual, una parte de él gimió en lo más profundo de su alma. Su esposa había sido quien lo había reconstruido a partir de un caparazón roto, del arma destrozada del Olimpo, y aún así, algunos días apenas se sentía completo. ¿Y ahora, alguien lo buscaba en busca de algo similar? Las parcas de este mundo, ya fueran las nornas o las de su tierra natal, se reían de él, sospechaba. Comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Disfruta de la comida como algo más que combustible para el cuerpo, porque puede que no tengas otra oportunidad en muchos días o semanas. Dúchate y prepárate para recibir el comienzo de la campaña en la mejor forma posible. Se encogió de hombros, sin palabras. Si hay algo que quieras hacer, algo que te despeje la mente, te ayude a concentrarte o simplemente te relaje, hazlo. Recordó. Un viajero que conocí tallaba figuras de madera antes de las batallas. Dijo que le ayudaba a afinar la mente para el conflicto que se avecinaba. Si hay algo así para ti, ahora es el momento. Baldur, Lefleinur y el poseído Heracles. Todos ellos pasaron por su mente en un instante. Porque presiento que, sea lo que sea que nos espere, será peor que la batalla que viste al final de la última campaña. La mirada de Altera se había intensificado mientras hablaba. ¿Y qué haces, Kratos, para relajarte? Cuando no estás aquí, entrenando con nosotros. La pregunta lo tomó por sorpresa. Tengo poco tiempo libre. Y era cierto, aunque lo hubiera dicho para ordenar sus ideas. Entre sus lecciones, el entrenamiento de match y su turno de guardia en la sala de mando, Kratos encontraba su tiempo ocupado. Pero siempre he preferido estar activo. Lo poco que me queda. Se encogió de hombros. Mantengo mis armas. Pero últimamente, ahora que empiezo a entender el idioma, he estado leyendo. Siempre había disfrutado del teatro, hace mucho tiempo. Pero las películas de la actualidad se alejaban demasiado del estilo al que estaba acostumbrado como para disfrutarlas como es debido. Al menos si todas eran similares a la que Medusa le había mostrado. Las historias escritas, al menos, habían cambiado poco, a pesar de los cientos de años transcurridos desde la época de Esparta, y de que este era un mundo completamente diferente. Altera parecía estar considerando algo. Creo recordar que disfrutaba de la música, cuando los hunos celebraban tras una victoria. Arrugó la nariz. Me irritó la demora, pues aún quedaba mucha civilización mala por destruir, pero la música, silbó algo. Sonó terriblemente desafinado, o simplemente fuera de práctica, o simplemente sin práctica, para el oído, ciertamente inexperto, de Kratos, pero lo hizo con cierta familiaridad. A través de su conexión, percibió un destello borroso de algo. Hombres, unos que le recordaron al rey bárbaro y sus fuerzas, bebiendo, aullando al cielo, mientras a su alrededor crepitaban fogatas. Altera miraba fijamente las paredes, pero por sus ojos, Kratos supo que no las veía realmente, sino que miraba fijamente su pasado.
Todavía lo recuerdo con claridad. Quizás sea algo que deba explorar, dijo. Aunque no busques recomendaciones en Avenger, ni en Shuten. Un gruñido, mientras ella lo miraba perpleja. No estoy segura de confiar en su gusto musical. Sala de mando de Chaldea. A la mañana. Londres. Fujimaru negó con la cabeza. Y yo que pensaba que si alguna vez veía esa ciudad, sería como invitada de Gordy. Sobre todo porque era imposible que me aceptaran como estudiante en la Torre del Reloj. Miró a su lord de la Torre del Reloj. ¿Algún consejo que puedas darnos, como nativo, Lord Elmello y segundo? Lleven capas de ropa, empezó con voz seca. Casi todos los días hace frío y llueve. Demasiado frío. Espero que no nos arropemos en los meses de invierno, que son aún más gélidos. Por suerte, parece que estamos a finales de primavera, comentó Romani. Lo suficientemente cerca del verano como para que te pierdas lo peor de la llovizna continua. Frunció el ceño. Aunque, a juzgar por mi tiempo allí, probablemente no. Así que prepárense para usar bastante los paraguas que le he encomendado a Mash. Canturreó Da Vinci. Sobreviví al Fimbulwinter, rugió Kratos. La simple lluvia no me molestará. Mash levantó la mano. Tengo una pregunta. Dado que estamos en un centro de Londres, y estamos en plena época victoriana. Su voz se fue apagando, mordiéndose el labio inferior. Eran muy recatados con mostrar la piel en aquella época. Shuten y Altera pueden astralizar si es necesario, mientras que los demás podremos mimetizarnos, más o menos. Algunos más que otros. Su mirada se deslizó lentamente hacia Sakamoto y los Elmello y, que ocultaban el más de esa afirmación. En cuanto al menos, pero, ¿qué hay del señor Kratos? Da Vinci soltó una risita incómoda, con los ojos en blanco. Ah. Sobre eso. Taller anterior. De Da Vinci. ¿Qué tal te va? El taller de Da Vinci había cambiado un poco en las últimas horas. Habían traído un estante con ruedas, que crujía bajo el peso de varias prendas, y se habían instalado 3 separadores con cortinas. Sin embargo, ahora, el genio universal se preguntaba qué habría estado pensando, dado que las 3 personas en cuestión tenían la misma modestia que un gato callejero promedio. Kratos, al menos, a pesar de sus tendencias, y ella aún recordaba vívidamente el espectáculo que recibió cuando le regaló la armadura de escamas de Wyvern, finalmente había utilizado las mamparas, más como ejemplo para Altera, quien estaba un poco confundida con el propósito de las cortinas de tela. Pero ella había entendido la explicación cuando se la dieron, y se había refugiado tras ellas cuando Kratos lo hizo, siguiendo su ejemplo. Shuten, en cambio, no, burlándose de todos ellos y de sus peculiaridades humanas, y había procedido a cambiarse justo donde ella estaba. En realidad, no más de lo que Da Vinci debería haber esperado, una vez que lo pensó. Su pregunta no iba dirigida a ninguno de ellos, sino a todos en general, pero al estar justo frente a ella, Shuten era una de las personas sobre las que podía emitir juicios inmediatos. El vestido que le había entregado era morado oscuro, un tono similar a las túnicas que solían usar los Oni, para ciertos sentidos de la palabra usaban, pero más oscuro. La falda, acorde con el estilo de la época, se abombaba alrededor de sus piernas en forma de campana y era tan larga que casi arrastraba el suelo, lo que ocultaba eficazmente que Shuten desdeñaba por completo usar zapatos con ese atuendo. Unos guantes largos, hasta el codo, del mismo color, ocultarían sus afiladas garras, y un gorro con ranuras para los cuernos disimularía sus últimas partes, obviamente inhumanas. Shuten dio un pequeño giro y luego se escabulló por la habitación, de un extremo a otro, probando claramente su rango de movimiento. Esto es una frivolidad. Sin duda diferente de las túnicas y kimonos de mi época. Levantó una mano, observando cada dedo, enfundado en seda. A la vez más y menos restrictivo que un kimono de verdad. Qué curioso, ladeó la cabeza y frunció el ceño. No creo que me guste. Empezó a quitarse los guantes, tirándolos a un lado, antes de deslizarse fuera del vestido. Era una curiosidad interesante, pero no pienso esconderme ni intentar fingir ser una humana llorona, por muy novedosa que sea. Frunció los labios y se detuvo, con el vestido colgando de su pie extendido, paralizada en el acto de patearlo.
Aunque, me pregunto qué pensaría Kintoki si me lo hubiera puesto. Asintió. Sí, creo que me lo quedaré, de todas formas. Mientras se ponía su túnica habitual, se oyó un movimiento desde detrás de uno de los biombos, y un Kratos ceñudo apareció ante ella. El traje del caballero le sentaba como un guante, si ella lo decía, y así era. Hacía tiempo que había calculado sus medidas, pues eran muy necesarias para fabricarle una armadura. El negro azabache contrastaba bien con su piel pálida, como esperaba. De no ser por el intenso tatuaje rojo que decoraba su rostro, cabía la posibilidad de que hubiera pasado por otro inglés con título, paseando por las calles, incluso, o quizás a pesar, de que el traje no ocultaba en absoluto la enorme masa que ocultaba. Una parte de su cerebro contenía desesperadamente unas risitas incontroladas y infantiles al ver a Kratos con corbata y sombrero de copa, porque, a juzgar por su expresión, no le haría ninguna gracia. Él negó con la cabeza. No. Suspiró, pero, sinceramente, no le sorprendió. Solo por curiosidad, ¿te importaría explicarme por qué? Más allá de cualquier simple preferencia personal, claro. Me queda ajustado. Incómodo. Gruñó. La armadura suele ser incómoda, pero se puede soportar, sabiendo que ofrece cierta protección a cambio. Esto, no ofrece nada de eso, y es infinitamente más complicado y restrictivo. Giró ligeramente el cuerpo, y Da Vinci creyó oír la protesta del traje. Y siento que se va a romper si me muevo bruscamente. Volvió a negar con la cabeza. No. Esto no sirve. ¿Eso significa que también puedo prescindir de este traje? Preguntó Altera desde detrás de la cortina. No sé cómo ponérmelo. La ropa demasiado complicada es de mala civilización. Si quieres, dijo Da Vinci, haciendo un puchero para sus adentros, al no ver a la mujer con el atuendo que había diseñado, aunque, por más que lo intentaba, no recordaba haber confeccionado esos atuendos. No era algo del todo inaudito. Había salido de un lío de inventos más de una vez con un montón de juguetes nuevos que solo recordaba vagamente haber soñado, pero reconociendo una batalla perdida cuando la veía. Llamarás la atención en Londres, pero con nuestra suerte, las cosas se pondrán, o estarán, tan mal, que la gente tendrá cosas más importantes de las que preocuparse que de cómo vas vestida. Se encogió de hombros. O desvestida, dados los tres. Mientras las tres personas se quitaban los atuendos proporcionados y se vestían de nuevo, tras la puerta del taller de Da Vinci, ocultas a todas las miradas, y a las cámaras, una grulla que se hacía pasar por mujer resistió el impulso de arrancarse el pelo de raíz. Nunca había tenido una clienta tan difícil. Completamente imposible de satisfacer. Casi fue suficiente para hacerla rendirse. Sin mencionar que el dios hombre no tenía ningún potencial de ídolo. Para nada adorable. Pero, al final, renunciar no era una palabra a la que le diera importancia. Volvió a empezar de cero. Exploramos algunas opciones, pero al final no encontramos nada que fuera del agrado de todos, continuó Da Vinci. Así que solo nos queda esperar que nadie se dé cuenta. La risita de Avenger, repetida a su vez por Oryou, Fujimaru y Q, reveló a todos el consenso general. Y dada la mirada indiferente que Da Vinci les dirigió a todos, era evidente que estaba de acuerdo, al menos en parte. En fin, Fujimaru, aquí tienes tu recarga de balas para la singularidad. Dado lo frenéticas que se pusieron las cosas la última vez, priorizamos los nanodardos y logramos conseguirte 5. Miró a Q. Y yo le di un énfasis similar, a Q para que reabasteciera tus municiones, ya que usaste un cargador entero en un encuentro en el sótano de la mansión. Lo que quiere decir es que me amenazó con un destino terrible si no conseguía al menos 6 balas Ansus nuevas para ti antes de irnos hoy, dijo Q arrastrando las palabras, con una sonrisa perezosa. Como si eso fuera a servir de algo. Parece olvidar que me ha amenazado la bruja más aterradora de este lado de ambos mundos. Con frecuencia. Le entregó una pequeña caja a Fujimaru. Pero lo superé de todos modos. Te diría que no las uses todas a la vez, pero la última vez tuviste muchas buenas razones, así que no me molestaré si necesitas quemar algo rápidamente otra vez. Mientras Fujimaru aseguraba su munición, Kratos se volvió hacia Romani. ¿Qué más puedes decirnos sobre nuestro destino?
Hizo una pausa y luego hizo otra pregunta. ¿Y hay restricciones sobre quién puede acompañarnos, como sucedió con la singularidad de Liz? No hay barreras de entrada, por suerte, dijo Romani. Así que, a su entera discreción, decidirán a quién traerán para el Rayshift inicial. En cuanto a la carga de sirvientes, las mejoras que Da Vinci realizó tras la última singularidad propiamente dicha, se mantuvieron durante nuestro último despliegue, así que cada uno debería poder llevar 2 sirvientes consigo, además de Mash, quien sigue siendo necesario para establecer conexiones con las líneas ley. En cuanto al cuándo, continuó Romani, mientras Da Vinci se pavoneaba ante los elogios que le habían dirigido. Estamos en Londres, 1888. Muy de la época victoriana. Dado que Londres era la capital de lo que probablemente fuera el imperio más poderoso y de mayor alcance del mundo en aquel entonces, las posibilidades de lo que podrían haber cambiado son, francamente, infinitas. Como plan tentativo, podríamos considerar contactar con la torre del reloj de la época, comenzó el Mejoy. Tendrían acceso a una gran cantidad de información que podríamos utilizar si logramos acceder. Aunque tendría inconvenientes, y uno de ellos, y no el menor, es que interactuaríamos con la torre del reloj y las diversas personalidades de los señores actuales. Resopló. Y mi estatus como señor, tal como es, sería menos que inútil, dado que nos remontaremos a un tiempo de cientos de años antes de que me abduzcan a mi situación actual. Su ceño se endureció. Y, incluso si logramos hacerles comprender la gravedad de la situación, no podemos descartar que, por pura ceguera o por interés propio, decidan obstaculizarnos en un intento descabellado por llegar a la raíz. Francamente, Dwightly, que me rasque en las encías me parece un plan mejor, intervino Avenger. No es que nos sirvan en bandeja de plata, pero de verdad queremos arriesgarnos a que algún mago imbécil piense que si disecciona gruñones allí podría aprender algo importante y nos arruine los planes en el peor momento posible. No, estoy en desacuerdo, dijo el Mejoy. Pero aún así, sentí que debía abordar el tema. Comparto tu aprensión por contactar con la torre del reloj de la época, pero nuestras opciones pueden ser tan escasas o deteriorarse tanto que no nos quede otra. Y si nos vemos obligados a entrar en una situación así, lo haremos con los ojos bien abiertos. Probablemente sea mejor obtener primero la información que podamos en la calle, dijo Quirón. Obtener la información de la gente común. Suponiendo que nuestros enemigos adopten el mismo enfoque que en las singularidades anteriores, habrá una gran perturbación que la gente no pasará desapercibida. Que el Vengador intentara arrasar Francia y luego todo un imperio romano no fue nada sutil, murmuró Medusa. Y el regreso de los argonautas habría sido ampliamente notado en una singularidad más poblada que la anterior. Q asintió. Y no olvides la ciudad en llamas de la que me sacaste, después de que Saber se corrompiera, enloqueciera y empezara a matar a todos. No creo que tengamos que buscar mucho antes de averiguar qué debemos hacer para corregir la historia. Entonces, eso facilita la elección de mi alineación titular, dijo Fujimaru. Lord Mejoy segundo, ya que te integras mejor y tienes experiencia resolviendo misterios y acertijos. Y Quirón, para que pueda añadir su gran cerebro al tuyo, y porque probablemente querremos algo de potencia a distancia para complementar lo que Kratos traiga. Cuchulain, empezó Kratos. El hombre en cuestión se animó, con una luz de emoción en sus ojos. La druida tendría la versatilidad de la que carecían, y sería un apoyo adicional a distancia si lo necesitaban. En cuanto a su otra, Altera. Varias miradas inquisitivas se dirigieron hacia él. Ha pasado poco tiempo desde que fue invocada, y no pudo desplegarse en el castillo de Liz. Si va a luchar como una de nosotros, debo evaluarla, igual que hice con Medusa, cuando aún era desconocida para mí. Y, en cierto modo, no estaba seguro de cómo se las arreglaría si la dejaban a su suerte. Lo más probable es que simplemente se quedara sentada en su habitación, con las luces apagadas, hasta que la llamaran. Y, si realmente quería enseñarle a ser más que una simple herramienta, un arma, ese no era un comportamiento que sintiera que debía alentar. Altera, por su parte, simplemente asintió. Nueva civilización. Tengo curiosidad por saber qué lugar ocupa. Romani los miró a cada uno por turno. ¿Estamos todos listos?
Un coro de asentimientos lo hizo continuar. Entonces, por cuarta vez, sus órdenes son trasladarse a Londres en el año 1888, e identificar la distorsión que la ha desviado hacia una singularidad y resolverla, mientras recuperan el Santo Grial allí. Se humedeció los labios. No hay objetivos secundarios que mencionar, sin embargo, cualquier información que puedan descubrir sobre nuestros enemigos sería una bendición, pero no la que espero. Se pasó una mano por el pelo. Seguimos operando con un desequilibrio de información enorme. Gracias a Lev, nuestros enemigos lo saben casi todo sobre nosotros y, como hemos visto, han estado trabajando activamente para corregir las pocas lagunas en su conocimiento, como hizo Lev con ese arquero. Sigo sin poder creer que nuestros enemigos sean los demonios de Lars Goetia, pero ya no puedo negarlo, con todas las pruebas que demuestran lo contrario acumulándose. Así que necesitamos saber cómo es posible. Podría arrojar luz sobre el poder que los controla y al que han aludido, y darnos un punto de partida para posibles contramedidas. Se encogió de hombros. De nuevo, no es algo que espero que puedas descubrir en el transcurso de esta singularidad, pero es algo que debes tener en cuenta. Exhaló profundamente. Y por último, hay un asunto pendiente. Se volvió hacia Mash. Por la presente, te prohíbo el uso de tu espada, a menos que la situación sea realmente grave. Agitó una mano en el aire, interrumpiendo cualquier cosa que la chica pudiera haber estado a punto de decir. El daño que te hizo. Eres demasiado vital para nuestras operaciones como para arriesgarte de esa manera. Si se trata de elegir entre la muerte o desenvainarlo, tienes mi permiso, pero si no, quiero que permanezca en su funda. Puso una mano sobre el hombro de la chica. No puedo decirte que no luches. Pero esa espada es demasiado poderosa para ti, y demasiado rápida. Vi lo que le hizo a tu cuerpo al liberarla. Hasta que la comprendamos mejor y podamos encontrar una manera de que no cargues con el peso de un contragolpe tan fuerte, por favor. No la uses. No se equivoca, chica. Solo lo permití porque la situación contra esa cosa, y las futuras implicaciones, eran insostenibles sin desenvainar la espada de los ahorcamientos extraños. Pero a menos que se repita ese desastre, no te permitiré usar la espada. Así que tu médico puede dejar de preocuparse. Estoy de acuerdo, rugió Kratos. El poder, todo poder, tiene un precio. Pero los atajos, como esta espada, siempre exigen demasiado. Quizás estés lista para ejercer ese poder en el futuro, pero no ahora. De acuerdo, dijo Mach con un dejo de frustración en la voz. Entiendo. De acuerdo. Las manos de Romani chocaron. Entonces, si bajas a los ataúdes, comenzaremos la cuenta regresiva para el Raisift. En pocos minutos, Kratos estaba de nuevo apretujado en el frío metal del ataúd, con Axe apoyado en su pecho, mientras la tapa se deslizaba hacia abajo y lo sellaba en la oscuridad. Contando sus respiraciones, cerró los ojos y esperó, apenas consciente del eco que resonaba en la cámara. Solo cuando sintió la sensación de un tirón, abrió los ojos de golpe, para contemplar ese interminable corredor azul. Y entonces desapareció. Olía a humo. A madera carbonizada. Y a ruinas. Parpadeando rápidamente, mientras recuperaba la vista poco a poco, Kratos sintió el hacha Leviatán en la mano. Una parte de ella estaba alerta, incluso antes de recuperarse del todo. Entonces recuperó la visión por completo y comprendió por qué. Habían llegado a lo que parecía una plaza. Grandes edificios, de madera en su mayoría, pero aquí y allá algunos de piedra, se alzaban sobre ellos, con los aleros proyectando largas sombras. Era algo de la tarde, aunque no sabía qué hora, pues la luna y las estrellas estaban envueltas en una espesa niebla que los rodeaba, enroscándose alrededor de sus cuerpos. Pero no era lo suficientemente densa como para disimular los daños en los edificios circundantes. Aquí y allá, puertas colgaban torcidas de las jambas, destrozadas, o incluso arrancadas por completo de las bisagras. Había más ventanas rotas, con cristales dentados colgando de los marcos, que las que no. Un puñado de edificios eran ruinas quemadas, apenas en pie. Por suerte, parecía que el fuego no se había propagado, una bendición dada la agrupación de las estructuras.
Y en algunos puntos, en las calles adoquinadas, filtrándose por una ventana o a través del umbral de las puertas destrozadas, había sangre. Sangre vieja y seca. Y estaban solos. De hecho, salvo el sonido de sus compañeros, la noche estaba en silencio. Ni siquiera podía oír los sonidos animales que esperaría de una ciudad. Ni ladridos de perros, ni el graznido de un cuervo, nada. Era un silencio hambriento y depredador, y probablemente precisamente lo que lo había puesto nervioso, antes de que recuperara el sentido. ¿Qué? Fujimaru miraba a su alrededor con expresión de desconcierto. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no parece una ciudad, afirmó Altera. Parece más bien lo que quedó después de que los hunos acabaran con ella y se marcharan. Kratos abrió la boca, con la intención de advertirles a todos que estuvieran alerta, cuando de repente la cabeza le dio vueltas. Y tosió. Kratos, a medio giro, tropezó y tuvo que contenerse. ¿Qué demonios? Match se puso rígida, y de repente tenía el escudo en las manos. ¿Nos están atacando? El elmello y se tambaleaba, pero su mirada era dura y alerta. No. Esto se siente como, se le cortó la respiración y jadeó. La niebla, creo que es venenosa. Match abrió los ojos de par en par e inmediatamente empezó a rebuscar en su escudo. Con frenética prisa, sacó una caja de entre sus confines y prácticamente le arrancó la tapa. Máscaras de gas. Son parte del equipo estándar que he estado llevando, por si nos encontramos con un entorno peligroso. Que todos lleven una. No esperó a que tomaran los objetos, casi se los arrojó a cada uno. Kratos desconocía el dispositivo, pero podía adivinar su función, y tener a otros allí para seguir su ejemplo no le venía mal. Eso, y la máscara en su nombre, hacían que sus propiedades se explicaran por sí solas. Rápidamente, se colocó el objeto sobre la cara, cubriéndose la boca y la nariz, y respiró con cuidado. El mareo estaba pasando. Y sintió que respiraba con más facilidad. Algo que parecía compartir con el resto del grupo. El Mello y Q parecían más tranquilos que antes, y el rostro de Quirón estaba volviendo a palidecer. Match, por su parte, sujetaba a Fou, que tosía débilmente, por la nuca. Lo siento, pero no tenemos una máscara de tu tamaño, Fou. Tendrás que quedarte en el escudo hasta que encontremos un lugar donde el aire sea seguro para respirar. Preocupada, colocó con cuidado al animal en su escudo. Match, empezó Fujimaru. ¿Por qué no te afecta la niebla? Cuando la chica levantó la cabeza bruscamente, parpadeando confundida, Fujimaru continuó. Con todas las prisas que tuviste repartiendo esas cosas y metiendo a Foro en la cárcel, nunca te pusiste la máscara. Match abrió los ojos de par en par. Y tampoco muestras ninguno de los síntomas que mostraban los demás cuando la niebla empezó a afectarlos. Ni tos, ni tropiezos. La chica negó con la cabeza. Estaba tan preocupada por todos ustedes que, no pensé en mí misma. Pero... se irguió, respiró hondo y dio unos pasos con las piernas firmes. Me siento bien. Romaní nos tiene monitorizados, dijo Quirón. Deberíamos asegurarnos de poder contactarlo de todas formas para avisarle que hemos logrado la transformación de rayo. Él puede decirnos si la niebla está afectando a Match de alguna otra manera. El gruñido que Kratos soltó quedó extrañamente amortiguado por la máscara, pero Quirón tenía razón. Kratos pulsó rápidamente el botón de su comunicador que los conectaría. Un instante después, la cara preocupada de Romaní se apoderó de su rostro. Kratos. ¿Qué ha pasado? Los signos vitales de casi todos se dispararon de forma alarmante, antes de calmarse. El hombre estiró el cuello, como si intentara observarlos a todos. ¿Qué pasa? Parpadeó, fijándose solo en la máscara de Kratos. Espera, ¿por qué estás? La ciudad parece abandonada, empezó Kratos. Hay señales de combate, aunque no sé cuánto tiempo ha pasado. Y estamos rodeados por una densa niebla. Parece venenosa, por cómo nos afectó. Todos menos Match, dijo Fujimaru. Olvidó ponerse su propia máscara de gas cuando las repartía, y no parece estar sufriendo ningún efecto nocivo por ello. Ese es el problema, dijo Romaní. Cuando las constantes vitales de todos los demás se desplomaron, las suyas no cambiaron en absoluto. Por lo que sé, está bien. Tanto ella como tú, Fujimaru.
Hubo una pausa. Espera, ¿en serio? La chica frunció el ceño, pensativa. No noté nada raro antes de ponerme la máscara, pero pensé que estaba tardando un poco más en hacerme efecto. Miró a Romaní fijamente. ¿Dices que yo no mostraba signos de envenenamiento, a diferencia de los demás? Ninguno, dijo Romaní. Nos volvimos locos al ver que las constantes vitales de todos se descontrolaban tan pronto después de un Raisift, excepto ustedes dos. Casi pensamos que podrían haber sido separados y que se habrían estabilizado, mientras que todos los demás corrían algún peligro, pero... sí, todos están aquí. Soltó un suspiro profundo, uno que resonó en su máscara. Bueno, voy a intentar algo que posiblemente sea muy estúpido. Vigila mis constantes vitales. Con cuidado, se llevó la mano a la máscara, se la apartó de la cara y respiró hondo una sola vez. Inhaló, exhaló y repitió. Después de un minuto, miró a su alrededor. Me pasa lo mismo. ¿Cómo está mi monitor de salud? Sin cambios, dijo Romaní. ¿Por qué serían inmunes? Podría tener algo que ver con la clase escudero, intervino Da Vinci. Es una clase de la que no sabemos mucho, pero podría ser que la resistencia a los venenos sea algo inherente a la clase escudero. Y puede transmitirse a su maestro, como Macho tuvo algo de la visión de Fujimaru. Solo que a la inversa. Vale. Eso es algo que tendremos que probar más tarde, pero por ahora, gruñó. Manténganse las máscaras puestas, los dos. Por si acaso. Mejor no confíen en esta habilidad a menos que sea necesario. No hasta que entendamos sus límites. Mientras Fujimaru se volvía a colocar la máscara y Mach sacaba la suya de la caja, Romaní se giró hacia Kratos. ¿Dijiste que hay señales de combate? Kratos asintió. Altera lo describió como si hubiera sido saqueado. Es una comparación acertada. Y no vemos a nadie. Está tranquilo, casi en completo silencio. Londres. Nunca debería ser ninguna de las dos cosas. Vacío o tranquilo. Romaní se llevó la mano a la barbilla. Puede que nuestro peor escenario, tener que abandonarnos a la merced de la torre del reloj de esta época, haya llegado mucho antes de lo que nos gustaría. Pero necesitarás encontrar refugio, y rápido. Esas máscaras no están hechas para usarse constantemente. Durarán horas, pero los filtros se degradarán si no se limpian. Da Vinci las diseñó para uso temporal en un ambiente tóxico, no para uso continuo. La boca de Romaní era una línea fina. Como mínimo, debería haber campos delimitados fuertes en la torre del reloj que puedan contener esta niebla. O, si no los hay, nuestros conjuradores pueden modificarlos para mantenerla alejada. Entonces iremos allí. No era un plan que a Kratos le gustara mucho, pero a falta de mejores opciones, probablemente era lo mejor que tenían. Necesitarían desesperadamente un terreno seguro como base para atacar, si toda la ciudad estaba cubierta por esta niebla. Puedo guiarte, aunque no debería ser demasiado necesario, dijo el Elmeyoi. Señaló hacia arriba. Incluso a través de la niebla, aún se puede ver el Big Ben, la torre del reloj que da nombre a la organización. Su poder se centra en ese edificio, y hay varias entradas a los salones de la torre del reloj por allí, tanto en la superficie como bajo tierra. Sin embargo, si siguen ocupados, y la ciudad está tan desierta como parece, nos verán venir. Deberíamos movernos, entonces, dijo Quirón. Incluso con la aparente inmunidad de mi maestro al veneno, me sentiría mejor una vez que tengamos un refugio seguro. Nada de esta situación me convence. Un sentimiento que Kratos compartía. Sin decir una palabra más, partieron, dirigiéndose directamente a la torre del reloj que apenas podían ver a través de la niebla. O, lo más directo posible, dadas las sinuosas carreteras de la ciudad. No está en llamas, pero esto me recuerda mucho a Fuyuki, murmuró Fujimaru desde el centro de la formación, Kratos al frente, con Machiku a ambos lados, Fujimaru en el centro, el Meyoi caminando a su lado, con Chiron y Altera en la retaguardia. Y para nada en el buen sentido. No es que tenga buenos recuerdos de ese lugar. No te equivocas, muchacha, Shiseoku, moviendo la cabeza de un lado a otro. Algo malo pasó allí, y me da la misma impresión. Mantente alerta.
El gruñido de aprobación de Kratos resonó entre todos mientras continuaban, adentrándose en la ciudad. A su alrededor, todo era igual. Edificios abandonados sin la menor señal de vida, la mayoría, si no todos, con las cicatrices de un combate reciente. Los que seguían en pie, al menos, aunque realmente destruidos, o los edificios derribados eran, en el mejor de los casos, raros. Fuera lo que fuese lo que hubiera sucedido, la destrucción desenfrenada no era el objetivo final. Nada de esto parecía correcto. El Elmeyoi miraba a su alrededor, con el rostro contraído por la concentración. Los puntos de referencia son algo diferentes, pero creo que nos acercamos a lo que sería el solo. Desde allí, la torre del reloj debería... Espera. La voz de Quirón era un susurro, pero atravesó la niebla como un cuchillo. Ruidos. Un poco más adelante. Entrecerró los ojos, intentando escudriñar la penumbra. Y no suenan humanos. En guardia, gruñó Kratos, alzando el hacha Leviatán, con el cuerpo tenso, sus oídos apenas comenzando a captar los sonidos que habían alterado a Quirón. Fueron unos instantes largos, pero lenta y constantemente, los ruidos se acercaron. Metal contra metal. Zumbidos, casi como ruedas, en una especie de giro continuo. Y silbidos. No el sonido que haría un animal, sino más artificiales. Y todos eran demasiado coordinados, demasiado suaves para ser de un ser vivo. Uno a uno, se desvanecieron de la niebla. A simple vista, casi parecían humanos, al menos hasta que uno observaba realmente cómo se movían. Demasiado fluidos, sin ninguno de los movimientos innecesarios, demasiado humanos, que los seres vivos no podían evitar. Estas cosas se movían con una economía de movimientos completamente antinatural, que habría irritado a cualquiera que las hubiera visto, mucho antes de que una mejor vista pudiera revelar lo que eran. Son como muñecas, susurró Fujimaru. Y Kratos no pudo evitar estar de acuerdo con la chica. Sus cuerpos eran predominantemente blancos, cubiertos de un metal que parecía más arcilla cocida que acero. Brazos, lo suficientemente largos como para arrastrarse por el suelo, colgaban a sus costados, con los dedos rematados con garras malignas. Por una razón que solo conocía quien las había forjado, habían sido diseñadas para parecerse a mujeres. Y sus rostros vacíos y sin expresión, miraban fijamente al grupo de Chaldea. Más vienen por detrás, declaró Altera, mientras su espada comenzaba a brillar tenuemente, disipando la penumbra que los rodeaba, aunque solo un poco. Si las muñecas eran tan extrañamente parecidas a los humanos como para resultar desagradables, estas cosas solo guardaban un parecido superficial con el hombre. Más humanoides que nada, tenían brazos, piernas, cabeza y torso, pero ahí terminaba el parecido. Sus cabezas eran gruesas y cuadradas, más parecidas a un casco que a un cráneo humano, y no tenían nada que pudiera llamarse rostro. Simplemente 4 agujeros que podrían haber servido como ojos para las criaturas. Los brazos eran igualmente gruesos, terminando en enormes garras que fácilmente rodeaban el torso de Kratos, posiblemente con espacio de sobra. Una espada enorme, tan larga como la altura de sus portadores, sostenía en una mano, con el filo dentado, como una sierra. Y no levantaban las piernas para moverse, sino que rodaban hacia adelante, como si hubieran ruedas ocultas entre sus pies. A diferencia de las muñecas, y su casi total ausencia de ruido, estas cosas eran la fuente del silbido que habían oído. Parecía salir vapor de las máquinas casi constantemente, de las articulaciones, de sus espaldas, entre las placas pectorales. Donde las muñecas parecían más delicadas, casi artísticas, estas máquinas estaban cubiertas de gruesas placas de metal y parecían hechas para un propósito mucho más brutal. Se oyó un crujido, casi como una placa al romperse, y entonces, una de las muñecas abrió una boca cuadrada y comenzó a hablar con una voz fría y mecánica. Supervivientes detectados. Analizando. No supervivientes. Una de las máquinas achaparradas detrás de ellas habló, con una voz tan muerta e inhumana como la de la muñeca. Escaneo, sirvientes detectados. Sirvientes, Y. Un chillido de alarma surgió de todas y cada una de las máquinas que los rodeaban. Divinidad detectada. Protocolo Omega activado.
La alarma sonó con más fuerza, alcanzando zonas casi dolorosas. Y las máquinas cambiaron. Las placas blindadas se deslizaron hacia atrás, exponiendo una masa brillante en el corazón de las cosas, antes de que sus formas comenzaran a cambiar. Sus cuerpos, ya normales, se volvieron aún más extraños. La mayoría de las muñecas ganaron altura, al tiempo que perdían masa. Sus ya delgadas formas se volvieron casi tan delgadas como cuchillos. Cables brotaban de sus cráneos, fluyendo por sus espaldas como una especie de parodia de cabello humano, mientras que sus rasgos se afilaban, volviéndose puntiagudos y afilados. Sus orejas perdieron su redondez y se estrecharon hasta convertirse en filos de daga. Sus manos se separaron, una delgada hoja como una aguja salió disparada de su interior, antes de que sus manos volvieran a juntarse y los dedos se cerraran sobre las empuñaduras. Algunas de las siseantes máquinas de vapor cayeron a cuatro patas, sus cuerpos perdiendo la escasa apariencia humana que poseían, volviéndose en cambio algo más bestial, más canino. La electricidad crepitaba a su alrededor, mientras arañaban el suelo con sus cuatro ojos aún fijos en los caldeos. Otros se encogieron, volviéndose aún más rechonchos, más densos, a medida que sus formas se comprimían. Para Kratos, se parecían casi a los Noken, pero más gruesos, más musculosos, con los pies calzados con pesadas botas de hierro. Tenían algo que ahora parecía un rostro, pero feo y brutal, una frente gruesa y oblicua que ocultaba ojos rojos y una nariz bulbosa y redonda. Y el último. Había sido una muñeca, una vez, pero gris, en lugar de blanca. Ahora, era. Le habían crecido alas y se había alzado en el aire. Un montón de pares de alas. Casi tantas como cabezas tenía. Algunas humanas, otras animales. Kratos vio un león entre la fauna, pero una cabeza de león que le mostraba los dientes, que miraban hacia atrás. Era extraño, incomprensible, extraordinario. Con una voz que resonaba como un cuerno, resonando a su alrededor, habló: «Mátenlos a todos». Notas del autor. Y ahora comenzamos con Londres. El sacerdote de Tokio es una invención mía, pero supongo que Kirei no fue el único sacerdote asignado a todo Japón, a pesar de tener una población cristiana mínima. Ese catalizador es tan importante para Auber que siempre asumí que, como Servant, venía con él. De ahí lo anterior. Me pregunto si Shuten podría no vender el ataque que, hasta ahora, ningún demonio Oni ha vendido en Demon Slayer. El terrible cabezazo de la perdición de Tanjiro Kamodo. No recuerdo si indicaron una fecha estacional para Londres. La niebla lo hizo prácticamente irrelevante. Pero elegí finales de primavera. Señorita Crane, dado que ella es la razón detrás de todos los vestidos Spiritron, tanto antes como después del evento de colaboración de ídolos, solo todos pensaron que fue Da Vinci quien los hizo de antemano, dadas las partes en su leyenda que dicen que debe irse si la ven trabajando, pero, al mismo tiempo, es imposible que Chaldea confíe en ropa al azar que aparece de la nada. Asumí que tenía que haber algún tipo de filtro de percepción o magia mental para que lo pasaran por alto. Eso sí, admito que Román fue quien le dio la habitación de Lostos donde se refugió para la parte 1, así que también está eso. Ahora, para intentar hacerme una Yaemiko, después de que ayer consiguiera la lanza de Raiden. Si tan solo Maubika no volviera pronto, intentaría conseguir más Raidens.